Hola, buenos días. Hoy es sábado y estamos al lado de Navidad y queríamos dar unas ideas sobre los gastos navideños y el presupuesto. Para eso hemos invitado a Amalia, que es economista y tiene un perfil de Instagram que yo te animo a seguirlo porque además tiene una formación sobre educación financiera que es muy interesante. A ver si se une. Hemos tenido antes un problema de conexión. Vamos a intentar reanudarlo. Le doy ahora. Hola de nuevo. A ver ¿Qué si... tal? Bien, no sé. Sí, yo he revisado el wifi y lo tengo bien. He pensado, no sé, con estos días con las tormentas, digo, Sí, se algo confunde. habrá ocurrido. ¿Se me ve bien, Aniuska? Sí, yo te oigo perfectamente, te veo fenomenal. Vale, bien. Reanudamos la pregunta. O sea, lo Como le primero... hablábamos a un niño de 8 años, ¿no? Mm, Sobre dinero. Y lo que yo te decía es que a los niños el dinero les encanta, mm, pero tenemos que hablarles y explicarles para qué sirve el dinero. Si no, los niños pueden pensar que, por ejemplo, las tarjetas con las que pagamos son mágicas, ¿no? Y podemos pagarlo todo. Entonces es importante que desde pequeños y siempre adaptando las explicaciones a la edad y a la madurez del niño, porque los que somos padres sabemos que hay niños de 8 años a los que les puede hablar de una manera y niños de 8 años a los que hay que explicarles las cosas de otra. Yo tengo 2 hijos y a cada uno les explico las cosas de una forma. Entonces es bueno que desde pequeños le expliquemos que mamá y papá trabajan y que a cambio reciben un dinero y que con ese dinero se compra todo lo que queremos y que necesitamos en la familia. Y explicárselo de forma muy clara. Las clases extraescolares a las que vas las pagamos mamá y papá porque trabajamos, la comida, cualquier servicio. Y explicárselo así. Y que si hay dinero en esa tarjeta o hay dinero en ese banco es porque antes lo hemos metido ahí nosotros. Entonces, creo que todo eso es bueno que con un lenguaje claro y sencillo se le explique desde que son pequeños. mm. Y también, perdóname que te diga, y también es importante que le digamos que para los padres es muy importante que primero cubramos las necesidades, es decir, que primero compremos o paguemos todo aquello que necesitamos realmente y que luego nos enfoquemos en aquello que queremos. ¿Y tú ves buena idea lo de dar una paga mensual o semanal? Sí, sí, yo estoy a favor de la paga como herramienta educativa. Es decir, yo no le doy dinero a mi hijo porque hagan los deberes, porque esa es su obligación. A mí no me pagan por poner una lavadora. Pero si nosotros queremos enseñar a nuestros hijos a que aprendan a gestionar el dinero, tienen que tener dinero que gestionar. Y ese dinero se lo proporcionamos nosotros. Y les explicamos, acompañamos esa paga de una lista de responsabilidades. Eh, Les decimos, pues con este dinero puedes comprarte, por ejemplo, a partir de ahora tus chuches. No te las vamos a comprar mamá y papá, sino que te las vas a comprar tú. Y dependiendo de la edad que tengan, iremos aumentando esas responsabilidades y esa paga. ¿Qué es lo importante? Que desde pequeños les inculquemos que es importante ahorrar. Pero es decisión de ellos. Ellos tienen que aprender y si se equivocan, que se equivoquen ahora, mejor que lo hagan ahora que no cuando cobren su primer salario, ¿no? Entonces, nosotros habrá veces que nos enfademos o que nos moleste que gasten toda su paga en algo que no nos gusta, pero es su aprendizaje. Lo que sí debemos respetar es que si te voy a dar la paga cada semana y tú hoy te lo has gastado todo y no puedes comprar otra cosa que te apetezca, tienes que esperarte, no pasa nada. Es parte del aprendizaje, es parte del proceso. Y en los adolescentes, cuando ya empiezan eso, a generar a lo mejor los primeros trabajos de canguro en un bar o en McDonald's. O sea, ¿qué consejo le darías tú a un adolescente que genera su primer pequeño sueldo, digámoslo así? Pues creo que el aprendizaje debería de estar desde antes, es decir, creo que no deberíamos explicarle cuando reciben ese primer salario, ese primer sueldo más grande, sino que el aprendizaje debería haber empezado desde pequeño, desde antes, haberle dado una paga y que sean ellos los que la administren. Y cuando empiezan a cobrar dinero por hacer algún trabajo extra, le daría las mismas indicaciones y respetaría su decisión. Es decir, si tú ahora, por ejemplo, vas a comprar, vas a recibir, me lo voy a inventar, 100 euros, 200 euros, pues por ejemplo, a partir de ahora, hazte cargo tú de tu ropa o hazte cargo tú de pagar la tarifa del móvil o de tus salidas. Y que aprendan ellos a administrarse desde ya. Y si nos dicen que, por ejemplo, no les llega el dinero, que nos lo expliquen, que nos lo justifiquen, que apunten cuáles son sus ingresos y cuáles son sus gastos, para ver realmente que no les llega con ese dinero. Y eso vale también si le damos la paga. Si nosotros le damos la paga a nuestro hijo, recomiendo siempre que cuando dudemos entre darle una cantidad y otra, que eso también es algo importante que los padres tenemos que plantearnos, yo recomiendo siempre, si dudamos entre una cantidad y otra, coger siempre la más baja. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil subir un sueldo que bajarlo, ¿no?
Por ejemplo, si lo extrapolamos a los adultos. Y si para ellos no es suficiente, que nos lo justifiquen. Que nos digan, no, es que me estás dando, me lo vuelvo a inventar, 30 euros y me has dicho que yo a partir de ahora tengo que pagar la tarifa del móvil y resulta que el móvil cuesta 35, ¿no? Por ponerte un ejemplo así muy claro. Entonces siempre tenemos que darle la paga suficiente para que cubra sus gastos y dejarle un poquito para ahorrar, pero que decidan ellos en qué quieren gastar su dinero. Y si vemos que el aprendizaje no es correcto, que no saben, pues tendremos que estar ayudándole. Igual que cuando los niños empiezan a estudiar y nosotros les ayudamos hasta que aprenden ellos solos o hasta que ellos buscan su fórmula para aprender a estudiar, pues con el dinero es lo mismo. Pero, a diferencia de los estudios, en el sistema educativo no nos enseñan nada sobre dinero. La educación financiera se enseña en casa y somos los padres los que tenemos que asumir esa responsabilidad e intentar transmitirles esos conocimientos tanto hablando como con el ejemplo, es decir, que ellos vean también que en casa hay una cultura del ahorro, ¿no? Eso es muy importante que se lo transmitamos a nuestros hijos. Bueno, y si no lo hemos aprendido, también lo podemos aprender contigo, ¿no? Me gustaría que nos explicaras un poco el reto que tienes y también las acciones que das, el aporte que nos das a las madres y a los adultos. Pues últimamente estoy apareciendo bastante, ya aparecía antes en medios, pero últimamente estoy apareciendo bastante en medios, en Televisión Española, en Antena 3 y demás. Y es como que se me quedaba corto, ¿no? Decía, hablo 3 minutos, 5 minutos, son entrevistas cortitas y es como que me faltaba. En redes transmito también muchos mensajes, el reto del ahorro de las 52 semanas, un montón de cosas, pero era como que me faltaba. Y entonces se me ocurrió hacer un entrenamiento gratuito de 7 días en el que cada día le iba dando una píldora un mensaje para que empezaran a aprender sobre finanzas, ¿no? La acogida fue brutal, lo hice por primera vez el 25 de octubre, la acogida fue brutal y luego les daba posibilidad a la gente que cualificase y que hiciese esos ejercicios y que realmente estuviera alineada con los valores que tenemos en la escuela a que pudieran entrar en la escuela de tranquilidad financiera, ¿no? Donde aprendemos precisamente a eso, a disfrutar el presente teniendo planificado financieramente nuestro futuro. Pues como la acogida fue tan buena, pues me he animado y ahora en diciembre lo he vuelto a lanzar. Empezamos este martes pasado y acabamos el martes día 20. ¿Qué hacemos ahí? Pues hablamos de la visión que tenemos que tener con nuestro dinero, porque en el sistema educativo nos enseñan a ganar el dinero, ¿no? Nos enseñan una profesión, pero no nos enseñan ni a ahorrarlo ni a invertirlo, es decir, ese dinero tenemos que hacerlo crecer y más ahora con todo el tema de la inflación. Hablamos de las bases fundamentales que hay en las finanzas. Yo siempre digo que finanzas personales es más sentido común que otra cosa, pero también hay una serie de conceptos que sí o sí tenemos que saber. ¿Qué ocurre? Que esos conceptos siempre nos han hecho creer que son muy difíciles. Oímos un balance, un presupuesto, un patrimonio neto y parece que es algo muy complicado. ¿Qué hago yo? Bajarlo eso a tierra. Poner ejemplos muy claros y muy sencillos para que la gente vaya tomando conciencia de lo importante que es aprender a administrar nuestro dinero. Porque nos guste o no, el dinero nos va a acompañar durante toda nuestra vida. E incluso cuando ya no estemos, ¿no? A través de las herencias. Todos sabemos los follones que se arman, ¿no? Luego con la herencia. Y el tercer pilar o la tercera parte que tratamos es el tema de la mentalidad. La mentalidad es súper importante. Todos tenemos un montón de creencias limitantes en torno al dinero, ¿no? Yo creo que todos hemos oído alguna vez o incluso hemos dicho que el dinero no nace en los árboles, ¿no? O que cuando hemos pedido dinero a nuestros padres nos han dicho yo no soy el Banco de España o las personas ricas son malas, ¿no? Muchas veces el tener todas esas creencias hace que nos boicoteemos a nosotros mismos. De hecho, con los alumnos trabajamos esto y os invito a que penséis si alguna vez habéis conseguido ahorrar un dinero y cuando teníais ese dinero ahorrado, 100, 200 euros, lo que sea, te ha surgido un imprevisto justo por esa cantidad y te has vuelto a quedar en la casilla de salida. Todo eso son creencias que tenemos. Si en mi casa o durante toda mi vida yo he criticado o mi familia ha criticado a la gente que tenía dinero, yo no voy a querer ganar dinero. No voy a querer tener dinero porque entonces me van a criticar a mí también. Entonces es muy importante trabajar el tema de la mentalidad. Sí, tenemos muchos miedos, ¿no? El miedo al ahorro, que luego ese dinero no valga, o el miedo a tener una deuda y no poder pagarla después. Entonces, sí. Todos los miedos los vas gestionando en el curso, ¿no? Que nos ayudas en la formación. No es un curso en sí, es un programa de mentoring en el que acompañamos a cada persona y a cada persona desde el principio hasta el final
la acompañamos. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos unas necesidades diferentes. Cada uno venimos con una situación económica diferente. Hay gente que tiene muchas deudas, hay gente que no tiene deudas y solo quiere aprender a invertir. Entonces, es un programa personalizado en el que acompañamos desde el principio hasta el final al alumno para que consiga esos objetivos. ¿Qué es para ti la tranquilidad financiera? Pues a lo mejor para ti es poder jubilarte 10 años antes. O es simplemente seguir en tu trabajo, pero tener tiempo libre para dedicarlo a tu hijo o a tu familia o a tu hobby. Para cada persona la tranquilidad financiera será una cosa. Y lo que intentamos es trazar una hoja de ruta para que alcances tu objetivo. Y lo conseguimos. Sí, que eso parece como a veces imposible, ¿no? Decir, bueno, pero a lo mejor de qué merece la pena si voy tan justo a ahorrar una poca cantidad. ¿También merece la pena cuando es poco? Sí, porque ayer me preguntaban también un alumno en el ejercicio y me decía, ¿tengo deuda? ¿Ahorro o no ahorro? Siempre. ¿Qué intentamos? Construir el hábito del ahorro. A mí me da igual que empieces a ahorrar 10 euros, 20 euros, pero quiero que construya el hábito de ese ahorro. ¿Por qué? Porque cuando tu situación sea mejor, tú ya tienes el hábito hecho y vas a poder ahorrar más. ¿Cuál es el problema o por qué no ahorramos? Porque esperamos a final de mes. Ya ahorraré lo que me sobre, ya ahorraré cuando gane más dinero. Todo eso son mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Es que no gano lo suficiente. Y yo te puedo decir que he tenido casos de alumnos que ganando poco dinero eran capaces de ahorrar y otros que ganando mucho dinero no eran capaces de gestionarse. Entonces, ¿de qué se trata? De empezar a ahorrar, de construir ese hábito, ese preahorro, comenzar a ahorrar al principio. Es decir, nada más recibir nuestro ingreso, destinar una parte a una cuenta diferente de los gastos comunes. ¿Para qué? Dinero que no veo, dinero que no gasto. Nosotros despreciamos a lo mejor lo que puede suponer ahorrar 50 euros al mes, pero al cabo de un año son 600 euros. Y con 600 euros para mucha gente le salva de tener que pedir un crédito, de tener que pagar con una tarjeta de crédito porque se le ha roto una lavadora, por ejemplo. Entonces, eso te da tranquilidad, te da margen de maniobra para poder hacer eso y no tener que endeudarte. Y ahora me gustaría un poco que nos explicaras, ya vamos por la mitad del directo, el presupuesto en Navidad. O sea, que nos dieras unas pautas para tener éxito y un poco unas líneas es mucho, pero para el inicio del año, ¿no? Porque también son unas fechas que haces balance y piensas el presupuesto del próximo año. Correcto, eso es lo que te quería decir. Estamos a día 16 y claro, planificar lo que va a pasar dentro de una semana, cuando hay gente que prácticamente ya se lo ha gastado todo en el mes de diciembre, es complicado. Pero sí podemos sentar unas bases para el presupuesto, por ejemplo, del año que viene y cómo prever estas cantidades. ¿Qué es lo que te da a ti un presupuesto? Un presupuesto es una foto de tu economía, donde aparecen los gastos, los ingresos y los gastos. ¿Y qué me da a mí? Me da claridad. Si yo no quiero comprarme o digo que no tengo suficiente dinero, pero no tengo esa conciencia, no tengo esa claridad, pero si yo lo veo reflejado en una hoja Excel, lo veo en un papel, yo veo lo que ingreso y veo lo que gasto, sé lo que tiene cabida en mi presupuesto. Imagínate que te ofrecen un teléfono y tú dices, bueno, un teléfono de 1.000 euros no me lo puedo comprar, pero me han dicho que me va a costar 50 euros al mes. 50 euros al mes sí puedo. Y te meten esa deuda también. ¿Qué ocurre? Que si no tienes un presupuesto, tú puedes pensar que sí te cabe, que tiene cabida en tu presupuesto. Pero si tienes un presupuesto, ya vas viendo si puedes meter más gasto o no. Y si, lógicamente, tu presupuesto, tu día a día de hoy es que llegas en números rojos, no puedes meter más leña, no puedes meter más cosas. ¿Qué debemos incluir en nuestro presupuesto? Mínimo, los ingresos, una estimación, o si tenemos un salario fijo, sabemos lo que vamos a cobrar, y los gastos. Hay mucha gente que me dice, es que yo no sé lo que gasto. Digo, si no llegas a final de mes, lo gastas todo. Pero ya fuera de esa broma, ¿qué deberíamos meter? Pues tanto esos gastos fijos que tenemos, hipoteca, luz, si tenemos los niños en algún colegio privado y tenemos que pagarlo, guardería, y esos gastos variables, ese gasto en ropa, en alimentación, en suministro, todos los gastos. ¿Y qué hay que ver? Restar esos ingresos a esos gastos y ver si la diferencia es positiva o negativa. ¿Qué es positiva? Tendremos un excedente con el que podremos decidir si ahorramos, si lo invertimos o qué podemos hacer. Si es negativo, es señal de que hay que ponerse las pilas ya. Pero ya, porque el que llega a una mala situación económica no llega de un día para otro. Llega porque ha cometido diferentes acciones que no son las correctas. Por lo que te digo de que me gusta bajarlo a tierra, cuando tenemos un dolor en el cuerpo, te dicen el cuerpo primero susurra, después habla y por último grita cuando ya estás bastante regular, ¿no? Pues lo mismo pasa con el dinero. Si tú estás empezando a tener problemas para llegar a final de mes,
y te vas endeudando y vas pidiendo otro préstamo para poder pagar. Cuando pasa un año esa situación mantenida en el tiempo, al final te lleva a la bancarrota, te lleva a una situación muy mala. Un problema hay que solucionarlo en cuanto tenemos los primeros síntomas, ya sea en la salud, ya sea en el dinero. Y creo que eso es algo, y es lo que intento, que la gente tome conciencia de lo importante que es aprender a gestionar nuestro dinero. Pues sí, eso es fundamental además. Y a mí me gustaría que nos dieras eso, una herramienta, la primera herramienta que cogerías tú para eso. Vale, pues siempre digo que cuando alguien no sepa por dónde empezar a gestionar sus finanzas, que haga un control de gastos. Súper sencillo. No te pierdas en la parálisis por análisis buscando la mejor APP, la mejor hoja de Excel con tabla dinámica. No, cógete una libreta, un Excel y apunta a diario en qué gastas tu dinero. Por varias cosas. En primer lugar, porque te da claridad. Mucha gente dice, yo no sé en qué se me va el dinero. Llego a final de mes y no tengo nada. Y los que a lo mejor estamos de fuera dicen, bueno, si es que está todo el día, por ejemplo, me lo voy a inventar, desayunando en el bar o comprando todos los días tonterías. Pero cuando tú te lo apuntas y cuando tú lo ves y lo revisas, sobre todo al principio cada semana, es cuando te da conciencia de en qué gastas tu dinero. Y a lo mejor dices, pues yo pensaba que gastaba mucho en ropa y resulta que no, que lo que estoy gastando mucho es en ocio. En el momento que tú tomas conciencia y que tienes claridad sobre tu situación económica, te va a permitir, si tu situación no es buena, ver de qué partidas tienes que reducir. Y si estás gastando mucho en ocio pues, y quieres mejorar tu situación y requiere que tu situación sea mejor, tendrás que recortar en ocio. Si ves que estás pagando mucho en seguros, pues a lo mejor tienes que descolgar el teléfono, coger y llamar a varias compañías de seguros e intentar buscar otra más barata. Con ese ejercicio nada más, yo recuerdo una entrevista y la chica que me estaba entrevistando me lo preguntó y cuando colgamos me dijo, Amalia, ahora mismo voy al chino a comprar una libreta para empezar a apuntar todos los gastos. Yo lo comparo, Aniuska, con cuando vuelves de unas vacaciones y vienes y muchas veces las mujeres ¿no? decimos, uy, parece que me he pasado, ¿no? Parece que he comido más de la cuenta. Pero hasta que tú no te montas en una báscula y ves lo bien que te lo has pasado, ¿no? Es cuando tú eres consciente. Pues esto mismo es lo que hace un control de gasto contigo. Tú puedes pensar y creer, y sobre todo si llegas con números rojos a final de mes, que tu situación no es buena. Pero cuando tú ves en un papel reflejado y dices, madre mía, es que me he gastado 200 euros en salir esta semana, ¿no? Y dices, bueno, pues voy a tener que recortar un poco. Y volviendo a lo del tema de la Navidad, algo que me ha venido a la cabeza ahora, que me decías que qué podíamos hacer con la Navidad. Muchas veces intentamos recortar en cosas que no tienen sentido. Y me explico. Puedes ir al supermercado y decir, bueno, pues en vez de gastarme tanto en alimentación, me voy a gastar menos. Y intentas recortar de ahí, de la alimentación. Y luego resulta que te invitan a una comida de empresa, con amigos, demás, y te compras y te apuntas a esa comida en el que el menú te cuesta 60 o 70 euros. No tiene sentido. Vamos a recortar, vamos a tener cabeza, vamos a tener sentido común y vamos a recortar de lo que realmente deberíamos recortar. Ahora, si tú me dices, no, es que yo prefiero gastármelo ahí. Pues bueno, eso ya cada uno, ¿no? Pero creo que hay cosas en las que por sentido común no se debería de recortar y otras, como por ejemplo el ocio, sí. Lo que pasa es que muchas veces tenemos un mal día en el trabajo o decimos, ah, sí, tampoco con lo mal que me va, ¿qué más da? Y porque yo lo valgo, me gasto el dinero en cosas que luego nos pesan o que realmente no son necesarias. Sí, yo creo que a veces eso nos pasa como con las dietas y a lo mejor estás un tiempo controlándote y llega un momento y tienes un pico con la Total. alimentación. Es bueno eso, tratar la mentalidad, yo creo, de no ser una válvula de escape el comprar. Perfecto. La has definido perfectamente. Nos pasa eso, sí. Bueno, y a mí me gustaría eso, para acabar, que nos dijeras, o sea, qué es lo que te ha llevado a ti a disfrutar con este tema, que a lo mejor hay mucha gente que tiene miedo, ¿no? Justo al contrario. Entonces, A disfrutar divulgando la educación financiera. sí, o sea, Pues que manejar el dinero con cariño, con cabeza. Pues porque yo puedo hablar, aparte de por la formación que tengo, que es bastante amplia y me considero una aprendedora compulsiva y sigo formándome a día de hoy, porque lo he vivido. Yo también tuve una época hace unos años en los que a mí no me iba bien con el dinero y tenía una relación de amor-odio. Y el hecho de querer enseñar a mi hijo, el hecho de que el día de mañana, si seguía en esa situación, no iba a poder pagarle unos estudios, fue lo que hizo clic en mi cabeza e hizo que me pusiera las pilas y me pusiera a formarme, a estudiar y a pagar por formación para a gente que estaba donde yo quería estar. ¿Qué sucedió? Que mi vida dio un giro de 180 grados.
que me di cuenta que la educación financiera mejora la vida de las personas. Porque lo he vivido en mí, yo tengo hoy una tranquilidad que no tenía hace unos años. Y porque he visto la transformación en la gente, he visto la transformación en la gente que me sigue, he visto la transformación en mis alumnos. Y por eso hablo y por eso lo digo tan convencida, porque sé que la educación financiera mejora la vida de las personas y que cuando arreglas, entre comillas, ese área de tu vida, otras áreas de tu vida mejoran también. Tú piensas que si la energía del dinero te falta, tú no estás feliz. La gente que dice el dinero no da la felicidad. No tenerlo tampoco. Porque si tú estás todo el día pensando, ¿cómo voy a pagar la factura? Mi hijo quiere comprarse un pantalón, no tengo dinero para comprárselo, no puedo poner un plato encima de la mesa, tú no estás feliz. El dinero es importante para lo que realmente es importante, para un abrazo de tu hijo, para ir a pasear al campo, no. Pero hay cosas que vamos a ser realistas para las que el dinero sí es importante. Bueno, y lo último ya que te pido es, si tuvieras 1.000 euros, ¿dónde los metes? Invertir, ¿quieres? Fondos indexados, siempre. Fondos indexados. Pues nada, a quitar el miedo y a dar los primeros pasos que tenemos que hacerlo. A mí me gustaría que este directo se va a quedar grabado y entonces que quien quiera compartirlo puede mencionar a 2 amigos y tendremos un regalo en una semana para que se difunda la verdad es que esta educación financiera hay que transmitirla, sobre todo, primero nosotros tenemos que aprenderla mejor, lo llevamos un poco de retraso, y la siguiente generación que lo aprenda mucho mejor, para no llegar a esta situación. Bueno, no hemos hablado de microeconomía, pero estamos dentro de un mundo realmente que está en crisis, ¿no? Eso es lo que ocurre. Crisis va a haber siempre. Y lo único que nos puede hacer que las pasemos mejor es estar preparados. ¿Y cómo estamos preparados? Gestionando nuestra economía. Yo digo que está bien quejarse, yo también me quejo de cómo están los precios, cómo está la inflación. Pero una vez que nos hemos quejado, lo que toca es tomar responsabilidad y tomar acción. Y hay cosas que sí podemos hacer y que están en nuestra mano. Yo, Aniuska, si te parece, no sé cuándo volveré a hacer otro entrenamiento, pero si hay gente a la que le gustaría apuntarse, les sugiero que o bien me siga en redes o que se apunte a mi newsletter, porque cuando voy a lanzar un entrenamiento, voy a lanzar alguna cosa, ahí es donde lo voy diciendo. Pues sí, desde luego es una información súper clara y muy útil, yo creo, ¿no? Gracias. Y mil gracias por tu A tiempo ti por invitarme. aquí y un sábado a las mamás siempre hay muchos eventos. Sí. Y a disfrutar la Navidad, que lo pases fenomenal. Igualmente, Aniuska. Muchas Igual. gracias. Hasta Un luego. abrazo. Hasta luego. Adiós.